Muchas gracias por la invitación. Excelentes presentaciones. Doctora Lombardo, me encantó su presentación. Rudy ha dicho cosas que nosotros estamos implementando porque ya están demostradas por la Academia Americana de Oftalmología que funcionan. Y pues agradezco al Laboratorio Zaval que nos permitieron tener una pequeña degustación para estar relajados después de esta época de pandemia y tanta cosa que ha sucedido. ¿Qué estamos haciendo ahora en cirugía de catarata en tiempos de COVID-19? De lo que vamos a hablar no tiene nada que ver con algunas de las compañías que nosotros estamos trabajando en este momento. Y sí es muy importante mencionar que hubo un oftalmólogo involucrado en lo que ha sido el COVID-19 desde sus inicios, cuando en diciembre del 2019 el doctor Li Wenliang fue el primero en observar una relación de conjuntivitis con una neumonía atópica. Eso es importante porque los oftalmólogos siempre estamos expuestos a pandemias dentro de lo que ha sido la historia de diferentes pandemias. Y pues el doctor Li Wenliang se volvió un héroe por todos los esfuerzos que hizo. Lastimosamente falleció en febrero de este año. Y estas son fotografías ya conocidas de cuando él comenzó a hablar del famoso virus que afectaba conjuntiva y pulmones y cuando estaba intubado por problemas respiratorios. Esta es la situación reportada por el gobierno el día de hoy, sin ser político. Yo lo multiplicaría por 4 y serían datos mucho más reales, pero esto es lo que estamos viendo en la información del gobierno. Ahora, el COVID-19 ha sido algo devastador en el mundo. Teníamos 100 años de no tener una pandemia tan grande. La oftalmología ha sido cerrada en el mundo desde 1 hasta 3 meses, dependiendo del lugar, las reacciones que los gobiernos hayan tenido. Y definitivamente es ya el tiempo de regresar a trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a depender de ciertos criterios, pero definitivamente tenemos que regresar a cuidar a nuestros pacientes. Eso es nada más para ver que en diferentes lugares ya se está hablando de cómo podemos regresar a trabajar desde la información que nos da el Center for Disease en Estados Unidos, el CDC. En Conexión al AXA hemos hablado con colegas de toda Latinoamérica en cómo están haciendo para trabajar en tiempos de pandemia. Y a la derecha está un pequeño gráfico de lo que es la Fundación Oftalmológica del Caribe, una de las clínicas más grandes de Latinoamérica en Barranquilla, y las actividades que hicieron entre junio y julio: 800 cirugías, 38,000 actividades totales, 7,000 teleconsultas, para que nos vayan dando una idea de cosas que podemos nosotros ir haciendo. Eso hay que analizarlo desde 3 puntos de vista: el factor psicológico, el factor físico de todos los cambios que tenemos que hacer y el factor financiero que implica los mismos cambios que tenemos que hacer. Dentro de lo más importante es que cuando hicimos el juramento hipocrático, dijimos que íbamos a cuidar a nuestros pacientes. Como oftalmólogos vamos a mejorar la visión de nuestros pacientes, por supuesto sin hacer ningún daño. Pero hay una paradoja del almirante James Stockdale que suena muy interesante ahorita, porque él nos dice que nunca debemos perder la fe, pero tenemos que tener disciplina para confrontar hechos brutales y difíciles para salir adelante. El COVID-19, como dijo la doctora Lombardo, vino para quedarse. Tenemos una situación que tenemos que aceptar. Y si la aceptamos, vamos a poder seguir adelante. Gracias a Dios, en el país hemos visto que han habido evoluciones, los colegas han aprendido increíblemente a manejar esto y nos han enseñado a no tenerle pánico, a respetarlo. Y sí ha habido también
algo de manejo en la salud mental en tiempos de la pandemia, que es fundamental. Hemos tenido periodos difíciles. Hace 2 meses y medio, El Salvador ha sido uno de los países más golpeados con muertes de colegas que estaban en primera línea atendiendo pacientes de COVID-19. Estas son noticias de este fin de semana. Salud registra menos de 100 casos de COVID-19 por primera vez en 80 días, que aunque lo multipliquemos por 4, sigue siendo una curva que va a la baja. Los mismos colegas en los hospitales nos están hablando de que los griparios, gracias a Dios, cada vez ven menos pacientes, y es muy probable que en los municipios de mucha población, la gran mayoría de los pacientes ya tengan anticuerpos. Y también es importante mencionar que para la región, el Banco Centroamericano de Integración Económica ya tiene dispuesta una buena cantidad de dinero para poder hacer llegar las vacunas, que es una realidad que viene en un corto plazo, para toda la población. Entonces, teniendo esto en cuenta, vemos cómo todos hacemos la forma de llamar a nuestros pacientes. Ahí vemos al doctor Colindres. No te hemos perdido de vista, por favor, regresa a la clínica, estamos cuidándote. ¿Por qué? Porque los pacientes esperan que nosotros les ofrezcamos siempre algo mejor, que la tecnología nos ayude a ellos mantenerlos más seguros. Ahí vienen las famosas asesorías oftalmológicas en línea. Por cuestiones legales, en El Salvador no podemos dar una consulta en línea, pero sí podemos dar una asesoría oftalmológica en línea, y eso puede generar honorarios. Y los pacientes quieren ver equipos nuevos de no contacto, porque de esa manera ellos se sienten más seguros de que van a recibir una buena atención y se van a ver menos expuestos a lo que está sucediendo. Este es un video que les hicimos llegar a nuestros pacientes el 6 de junio, hace 3 meses, donde contábamos cuáles son los diferentes protocolos de bioseguridad. Básicamente es hacer una limpieza en la entrada con sustancias que no sean tóxicas para la persona, para la piel. Una vez que entran, la toma de temperatura, dando el rango de lo que es normal, esperar un momento, pasar a lavarse las manos o utilizar alcohol gel. En la entrada de todos los consultorios en el edificio tenemos una maquinita para que la persona pueda limpiar sus manos. El personal utiliza trajes de bioseguridad desechables. El siguiente paso es tratar del cero contacto, que haya diferencia, que el paciente pueda pagar con tarjeta de crédito, pueda hacer un depósito, pero el dinero en efectivo también se puede recibir, y le podemos poner un poquito de Lysol si quieren. Demostrar a los pacientes que tenemos máquinas con base de ozono purificadoras en todas las salas de espera. Marcar el distanciamiento para que los pacientes sepan que va a haber lugares donde sí pueden estar juntos y otros donde no. Los protectores acrílicos, que está demostrado que ayudan, el mantener la mascarilla quirúrgica durante el examen, que existe una relación humana, el saludo ha diferenciado, pero existe, y demostrarle al paciente que toda la instalación está libre de COVID. Eso es importantísimo ahorita. Y demostrarlo también físicamente, con información en los lugares en los que deben haber, en el ascensor, hacer muestreos de las horas en las que se está haciendo la limpieza, utilizar el ascensor solo para aquellos pacientes que de verdad necesitan que alguien les ayude para el movimiento, el distanciamiento social, incluso marcarlo no solo con la silla, sino en áreas específicas donde el paciente va a tener relación con personal administrativo. Y el día de ayer, pues, nos ha llegado este juguete nuevo, que es un screen check.
y entonces te va a tomar la temperatura, te va a analizar si andas mascarilla o no, y eso nos va a permitir recuperar un recurso que era la persona que estaba siendo utilizada en la entrada del edificio para hacer todas estas mediciones. Esta es una manera digital de poder tener marcador biométrico, reconocimiento facial, detección de temperatura, control de acceso, y además puede reconocer facialmente a alguien, incluso usando la mascarilla. Algo que es muy importante, y lo mencionó el doctor Rudy Gutiérrez Jr., es las mascarillas. En el área médica tenemos que usar mascarillas que cumplan un nivel mínimo de salud, por no decir máximo. Y por supuesto, en este momento que hubo escasez, que han habido cualquier cantidad de compañías que están trayendo mascarillas que no fueron aprobadas en otros lugares, de repente hay venta de accesorios que no cumplen un nivel médico. Y tenemos que estar muy conscientes en esto y estar muy pendientes al mismo tiempo. Dentro de lo que es el área quirúrgica, la mascarilla quirúrgica, vuelvo a mencionarlo, aprobada para poder ser utilizada en sala de operaciones. Campos quirúrgicos adhesivos, idealmente, y batas quirúrgicas totalmente desechables. Conocemos mucho mejor, gracias a Dios, la patofisiología, la transmisión, el diagnóstico y el tratamiento del COVID-19. A pesar de que no hay una cura, sí se conoce mejor cómo se puede ayudar. Prueba de ello es el plasma, que tiene anticuerpos que ayudan a salir adelante a muchísimos pacientes. Entonces se está conociendo mejor la forma de tratar a los pacientes que presentan COVID-19. Desde mayo de este año se estaba hablando de el aerosol durante la cirugía de FACO. Está demostrado ya que con una incisión de 2.2 milímetros y con viscoelástico en la incisión principal no va a haber aerosol. Y si no hay aerosol, vas a estar exento de que salgan partículas que posiblemente pudieran tener el virus, que es a lo que uno le tiene miedo durante la cirugía de facomulsificación. Lo que sí es cierto es que si el paciente ya tiene o presenta síntomas y tose, sí tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Poniéndole una mascarilla quirúrgica con adhesivo a la mascarilla, un campo quirúrgico adhesivo, y nos vamos a proteger de una forma impresionante nosotros y nuestro personal. Todos nuestros pacientes, cuando se están cambiando, se les da una mascarilla quirúrgica aprobada a nivel médico, le ponemos el esparadrapo para que quede totalmente sellado, se le hace su limpieza, se le coloca el campo quirúrgico con adhesivo y vemos en la diapositiva, en la fotografía de la derecha, el viscoelástico sobre la incisión principal. En nuestro país ha sido difícil lo de las pruebas diagnósticas porque han sido controladas por el gobierno, pero está demostrado que las pruebas de anticuerpos funcionan bien utilizadas. A todo nuestro personal nosotros les ofrecemos las pruebas de anticuerpos e incluso si algún paciente lo desea, también se le puede realizar. Pero el Ministerio de Salud únicamente tiene aprobado la PCR y hasta hace 3 semanas un laboratorio privado las está haciendo en El Salvador a un costo de $160. No estoy seguro si incluye IVA o más IVA, pero ese es el costo de la prueba de PCR que ya se puede hacer a nivel de un laboratorio privado. ¿Qué hemos hecho nosotros diferente también en nuestro consentimiento informado desde marzo, abril? Introducir un numeral, el número 4. He sido informado de la situación de pandemia COVID-19 y de nuevos protocolos de atención que van a cambiar dependiendo del paciente.
Hemos platicado con nuestros colegas anestesiólogos. Ellos son de la idea de que mientras un paciente no necesite una anestesia general, probablemente la prueba de PCR no es necesaria. Ellos hacen una evaluación previa, pero es una de las situaciones que nosotros estamos considerando, que nuestros médicos anestesiólogos, que son los que directamente están involucrados a la hora de dar una anestesia general, decidan si un paciente necesita o no una prueba de COVID-19. Cosas que son importantes mencionar es la parte financiera. Esto ha venido a cambiar la forma de cómo vamos a manejar nuestras clínicas, de cómo las manejábamos a lo que va a venir después de este tiempo en el cual hemos estado muchos encerrados, muchos cerrados y otros trabajando a un porcentaje sumamente bajo. Hemos seguido las recomendaciones de la Academia Americana de Oftalmología desde abril de este año, donde ellos nos daban cuáles eran los checklists que teníamos que tener para un centro quirúrgico ambulatorio. Por supuesto, van a variar dependiendo del país o de la región, pero son importantes conocerlos. Pedimos asesoría a través de una persona máster en previsión de riesgos laborales para conocer cuál es la gestión preventiva de servicios médicos privados ante esta pandemia. Hemos revisado manuales de prevención de tratamiento del COVID-19 internacionales. Y todo esto, además de la parte legal, cumplimientos y obligaciones laborales durante la cuarentena. ¿Cómo le vas a responder a tu personal que ha estado a la par tuya, que te está ayudando a salir de situaciones difíciles con pacientes que a veces da un poco de miedo atenderlos? Los informes de diferentes universidades en El Salvador que han hablado de la situación de la empresa salvadoreña frente a la emergencia del COVID-19. Decretos legislativos que fue por fin presentado en el diario oficial el día de ayer, pero tiene 2 meses de desbalance, llamémosle así. Hemos seguido algunos de los lineamientos que nos dio nuestra asociación al principio de la pandemia, lineamientos que han dado otras asociaciones internacionales como el Consejo Argentino de Oftalmología, pero legalmente nos hemos ido a lo que han sido los protocolos sanitarios de retorno al trabajo ante la pandemia del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de nuestro país, porque son los que al final van a regir lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos nuestro propio protocolo de control, limpieza, desinfección de ambientes COVID-19 como grupo oftalmoplástico. Y nos tocó hacer nuestro checklist de las áreas de consulta externa y las áreas de cirugía. Hubo que hacer un análisis de los costos de cada cirugía y debido a la pandemia, la escasez de muchos insumos y buscar cuáles insumos sí cumplían criterios médicos y que podíamos conseguir. Y además hacer una previsión de tener lo suficiente para este momento que, si Dios lo permite, puede comenzar a resurgir otra vez las clínicas. Esta es la realidad que nosotros hemos tenido. En el mes de abril tuvimos un 90% menos de procedimientos y ahorita en agosto estamos al 50% de lo que hicimos en el mes de enero de este año. Pero esta es la realidad en la que vivimos. Llega una paciente, 58 años, con disminución progresiva de la visión, tenía una cirugía programada en febrero y de repente llega en junio con visión de movimiento de manos y podemos ver la diferencia en la fotografía del fondo de ojo. Esta es una realidad. Esta paciente necesitaba ser atendida.
y así nos llega la paciente. A mí me encanta poner uno que otro video quirúrgico de vez en cuando. Y estas son situaciones reales. Estos pacientes necesitan ser atendidos independientemente de que haya COVID o no. Esta paciente no podía trabajar. En esta paciente decidimos ponerle un lente tórico. Hay que tener un poquito de cuidado para no tener el síndrome de la bandera argentina. Y básicamente lo que es importante es, además de teñir la cápsula anterior, es mantener una buena presurización de la cámara anterior para poder hacer una descompresión de toda la bolsa capsular. Hay quienes hacen una maniobra introduciendo una aguja y aspirando todo ese líquido que está saliendo ahorita, o sencillamente con mucho cuidado se hace una pequeña incisión en el centro, y eso nos va a permitir, una vez que ya se liberó todo ese líquido que está atrapado en la bolsa capsular, pues poder hacer una capsulorhexis sin el riesgo de que se rasgue y nos produzca el famoso síndrome de la bandera argentina. El video dura 1 minuto. Ojalá operáramos así de rápido una catarata de ese tipo, pero vemos que una vez que tenemos una buena capsulorhexis se puede hacer una facoemulsificación sin mayor inconveniente. Y una vez que ya terminamos de hacer la facoemulsificación, se hace una pequeña aspiración, y en este caso estamos colocando un lente con una toricidad, un T6, 3.75 dioptrías de astigmatismo. El sistema Varium nos ayuda para que digitalmente podamos anclar y colocar bien el lente. Este es otro caso de la vida real. Una paciente de 43 años con disminución progresiva de la agudeza visual. En febrero de este año veía 20/40 y 20/800. Viene la pandemia y todo el trabajo es en computadora desde la casa. Llegué en julio, doctor, no puedo trabajar. Y si no trabajo me van a botar de mi trabajo. ¿Qué hago? Así es como se veían sus fondos de ojos. No se veía nada. Entonces, son pacientes que necesitan cirugía. Tenemos que ofrecerle una solución independientemente de la situación en la que estamos. Entonces, una catarata capsular posterior exageradamente grande, básicamente lo más importante es hacer un buen pulido de la cápsula. La capsulorhexis no tiene nada de diferente. Hacemos una facoaspiración básicamente. Después de la hidrodisección viene una facoaspiración, viscoelástico en la incisión para evitar el aerosol. Hacemos su facoaspiración, terminamos de limpiar los restos que vemos ahí, y lo más importante es hacer una adecuada limpieza de la cápsula posterior, un pulido de la cápsula. Aquí sí tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo. Si el paciente tiene todos sus adhesivos bien puestos, no nos vamos a preocupar por la respiración del paciente, no nos vamos a preocupar del COVID-19. Hacemos lo que nos encanta hacer. Y pues en este caso pusimos un lente trifocal, un Ray-Ban trifocal de la casa Rainier. Y podemos ver la cápsula, gracias a Dios, limpia, y una paciente que pudo regresar a trabajar y que está agradecida de que le ayudamos a salir de su problema. Y este es el último caso clínico que les quiero traer. Un paciente masculino de 80 años con disminución progresiva de la agudeza visual, cataratas, glaucoma, que en mayo de este año estuvo hospitalizado por problemas respiratorios. Le dijeron que tuvo COVID, pero no le dieron ninguna prueba para demostrar si era o no. Fue sospechoso de COVID, como muchos pacientes vamos a tener ahorita, porque en nuestro país no a todos se les hacían las pruebas, y había bajado mucho la visión. Vemos las fotografías, una pésima entrada de luz, y le hacemos pruebas de anticuerpos y sale positivo para IgG. Quiere decir que ya tuvo coronavirus.
virus. ¿Lo vamos a dejar de atender? No, no podemos y tenemos que operarlos. Ese es el primer caso que nosotros podemos documentar que hemos operado de un paciente que ya tuvo COVID-19. Y para alegrar el asunto, una pupila pequeña, pero manejándolo con cuidado, poniendo Triptan Blue al principio, haciendo una buena capsulorhexis, haciendo una cirugía de espacio, podemos hacer una buena facomulsificación independientemente de que la pupila sea un poco pequeña. Tratamos de trabajar solo en el centro para que se vengan todos los fragmentos del núcleo y podemos realizar una cirugía sin mayor inconveniente, sin necesidad de utilizar expansores pupilares u otro tipo de artificio para dilatar esa pupila. Se hace una aspiración para estar seguros de que ya todo está bien y en este caso colocamos un lente en vista de la casa Bausch + Lomb. Ahí terminamos de limpiar y esa es la colocación del lente. Ahora quiero comentarles algo. El 20 de agosto de este año acaba de salir publicado este artículo de Lehmann y colaboradores, donde no hay afección intraocular de SARS-CoV-2 en ojos aún que en conjuntiva tienen infección de COVID-19. Esto es un caso de una patología que se hizo, de una autopsia que se hizo en una paciente que murió de COVID-19 y se analizaron los ojos de esta paciente y en patología se demostró que no había restos de virus ni en el humor acuoso ni en el humor vítreo, a pesar de que en la conjuntiva sí había extractos del virus. Esto viene a cambiar totalmente el paradigma de cómo tenemos que atender a nuestros pacientes. Es un case report que demuestra la ausencia de SARS-CoV-2 en fluidos oculares de pacientes fallecidos por COVID-19. Como el COVID-19 había sido una pandemia tan grande y se habían prohibido hacer autopsias en estos pacientes, había mucha información que no conocíamos. Aunque sí presentaba SARS-CoV-2 en superficie ocular, se podría inactivar eficazmente con agentes desinfectantes estándar. O sea, lo que nosotros hacemos rutinariamente con el yodopovidona en un paciente que tiene COVID-19, a nivel de conjuntiva lo va a limpiar. Ponemos viscoelástico en la incisión, vamos a estar protegidos. Esto lo que nos viene a decir es que sin tener que tener en cuenta el riesgo de contagio a través de la cámara anterior y el cuerpo vítreo, nuestro personal quirúrgico no necesitaría una protección adicional por el acto quirúrgico en sí. Llámese los Googles, que a veces le generan hasta estrés a nuestros pacientes, o ponerlos en situaciones donde a veces se sienten un poco incómodos por doble mascarilla. Y otra cosa que es muy cierta es que todos los pacientes necesitan ser atendidos. El concepto de emergencia varía en cada paciente. En época de COVID-19, la oftalmología sigue siendo de primera línea. La cirugía de catarata es una necesidad para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. Hace un año tuve la oportunidad de ver a Djokovic ganarle a Federer en uno de los partidos históricos que ha habido en Wimbledon. Y hoy, después de 6 meses, pude regresar a jugar tenis. Esa es la vida, señores. Hay que aprovechar cada momento y no hay que tenerle miedo al COVID. Muchísimas gracias.